Voy a empezar a grabar y voy a inhabilitar las anotaciones. Entonces, chicos, vamos a desarrollar hoy día la guía. Lo mismo, cierto, con química. Acá a mí me interesa que pregunten las dudas. Ahí llegó la Romy, la Dani. Profe, Dígame. ¿hasta cuándo era el plazo para entregar la guía? Hasta o sea, era el lunes. Creo que decía el lunes, ¿no? Pero obviamente si la manda ahora no hay problema, ¿ya? Por eso igual quería ver como las dudas que quedaron. Ahí está, por ejemplo, era el lunes 20. Voy a... La Isidora. Ya. Entonces la idea es que hoy día desarrollemos la guía. Que desarrollemos, no que yo desarrolle, ¿ya? Así que les voy preguntando parte de los puntos, ¿ya? Entonces vamos a empezar. La otra gente se va a incorporar, me imagino que después. Ya, entonces chicos, estábamos viendo, ¿cierto? Estábamos viendo esta guía. Voy a sacar nuevamente la pizarra. Entonces tenemos lo siguiente. El primer ejercicio dice, la masa de un cuerpo. La masa... Voy a poner en silencio a alguien. No sé quién está. El Fabián. Vamos a silenciar al Fabián. Ya. Entonces, acá podemos ver, ¿cierto? La primera pregunta que dice, la masa de un cuerpo de 50 kilogramos, determinar su peso. Acá en este ejercicio, ¿cierto? Nos están pidiendo el peso. Recuerden que es la fuerza peso. Por lo tanto, sabemos, ¿cierto? Que el peso es igual a ¿qué? La fuerza peso en este caso va a ser igual a la masa, ¿cierto? Por G. ¿Sí? A la masa por la gravedad. En este caso nos dicen que la aceleración de gravedad tenemos que considerarla 10. Por lo tanto, si nos están pidiendo la fuerza peso, ¿cierto? Y nos dicen que la masa es 50, ¿cuánto va a ser el peso? 500 newton. 500 newton, perfecto. ¿Ya? Va a ser 500 newton, ¿cierto? Porque son 50 kilogramos por 10. Por lo tanto, son 500 newton. Obviamente, como es cierto, estamos midiendo la fuerza peso, se mide en newton, ¿ya? Así que muy bien. ¿Dudas con esta pregunta? No. ¿No? No. Ya, perfecto. Siguiente pregunta. La pregunta número 2 dice lo siguiente. Un cuerpo a punto de moverse recibe una fuerza normal de 50 newton y se sabe que el coeficiente de roce estático máximo entre el suelo y el cuerpo es 0,6. Determina la fuerza de roce. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Nosotros tenemos que, aquí nos están pidiendo la fuerza de roce, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros, ¿cierto? Sabemos el coeficiente de roce, nos dicen que el coeficiente de roce es 0,6, ¿cierto? Por la normal, en este caso la fuerza normal, bueno, acordarse, ¿cierto? Que fuerza de roce es igual al coeficiente de roce por la normal, y en este caso también le dan la normal, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos va a quedar la fuerza de roce? 30 newton. 30 newton, perfecto. 30 newton. ¿Dudas con este ejercicio? No, profe. Ya. Siguiente. Vamos muy rápido, vamos como avión. Siguiente ejercicio. Dice, si la aceleración de gravedad en la Luna es aproximadamente 1/6 de la aceleración de la Tierra, determine el peso de una motocicleta, perdón, de 600 kilogramos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Nosotros tenemos que sacar el peso, nuevamente tenemos que sacar la fuerza peso, ¿cierto? Vamos a aceptar a la constancia. Tenemos que sacar la fuerza peso, pero en este caso nos dice que la aceleración de gravedad en la Luna es aproximadamente 1/6 de la aceleración en la Tierra. Por tanto, 1/6 sería 10 dividido 6, ¿cierto? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Por la masa, ¿cierto? Sería la aceleración de gravedad en este caso por la masa. ¿Y eso cuánto nos va a dar?
¿cuánto nos va a dar la fuerza peso de la motocicleta en la luna? 1000. 1000. 1000 newton, ¿cierto? Perfecto. ¿Todo bien hasta acá? Sí. 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 Siguiente. Siguiente ejercicio. Dice, un cuerpo se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme, o sea, cierto, se encuentra en estado de inercia, ¿ya? Sobre un plano horizontal con roce. Si la masa del cuerpo es 70 kilogramos y el coeficiente de roce cinético es 0.3, determina la fuerza necesaria para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Ya, creo que este lo habíamos desarrollado, ¿no? No me acuerdo. Pero vamos a hacer lo siguiente. Acá voy a hacer un poco de espacio para poder dibujar. Entonces acá lo que tenemos que hacer, sabemos que el cuerpo, cierto, está en equilibrio, ¿ya? Sabemos que el cuerpo está en equilibrio, por lo tanto vamos a determinar nuestro cuerpo. Como les decía a la chica el otro día, que yo siempre tiendo a dibujar el fenómeno que está sucediendo, ¿ya? De esa manera se me hace mucho más simple, ¿cierto? Poder ver las fuerzas que está experimentando este cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, acá en este cuerpo nosotros vamos a ver, este cuerpo, ya nosotros vamos a ver, ahí está nuestro cuerpo, ¿cierto? Fabián, cuénteme, ¿qué pasó? Fabián, Profe, el ejercicio 3 es la que me va a complicar más. ¿el que hicimos? Sí, ese me va a ¿Por poner qué? de duda. Pero Fabián, lo desarrollamos, ¿no estabas? Sí estaba, pero estaba muteado. Abre. Pero, ¿no entendiste? No entendí. Profe, Ya. profe, Dígame. a mí no me sale la fórmula de considerar cuando busco la página o descargo el Word. Y a veces me ¿Que no le costaba sale? hacerlo. No me sale la fórmula a veces. Bueno, ¿Las nunca me sale. fórmulas de qué? En la de la considerar, en la guía. Ni en matemática, ninguna. Y tengo que buscarla, pedir ayuda. A veces. ¿No te salen las fórmulas de las guías que son de aprendizaje? Ninguna. Ni de matemática a veces no me salían. Ya. A ver. Ya, vamos a hacer lo siguiente. A ver, tienes que acordarte de la fuerza peso, ¿ya? Las ecuaciones que son importantes acá, vamos a hacer un paréntesis. Las ecuaciones que son importantes acá son las siguientes. Voy a ocupar nuevamente mi pantalla. Son las siguientes. Fuerza, la segunda ley de Newton, ¿cierto? Fuerza es igual a la masa, vamos a poner masa, masa por la aceleración, ¿ya? Esa es una ecuación importante. La otra ecuación importante es que fuerza de roce es igual a la normal, ¿ya? A la normal por el coeficiente de roce. En este caso lo voy a escribir así, ¿ya? Por el coeficiente, ¿ya? Que es mu. Y eso te lo tienen que dar, o lo puedes determinar, no sé. Pero en general la fuerza de roce va a ser igual a la normal por el coeficiente. La fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿ya? No lo estoy escribiendo como vectores, chiquillos, pero la fuerza tiene vector y la aceleración también, ¿ya? ¿Qué otra fórmula a considerar? Bueno, la fuerza-peso, ¿cierto? Fuerza-peso, que la vamos a denotar como un W, va a ser igual a la masa por G, ¿ya? Por G, que es la aceleración de gravedad, que en este caso, ¿cierto? Nosotros la aproximamos a 10, ¿ya? ¿Y qué otra fórmula nos puede servir? Bueno, que la suma de las fuerzas, ¿cierto? En equilibrio tiene que ser igual a 0, ¿ya? O cuando un cuerpo está en inercia. Pero en general con esa fórmula yo ya puedo desarrollar bien la guía. Eso es como más o menos lo que yo necesito saber, ¿ya? Y obviamente hacer el diagrama de cuerpo libre, ver hacia dónde va la fuerza,
Si un cuerpo está en inercia, por ejemplo, ¿qué significa que está en inercia? O sea que la suma de las fuerzas va a ser 0, recordando, ¿cierto?, la primera ley de Newton. Si un cuerpo, por ejemplo, está en movimiento acelerado, la suma de las fuerzas ya no va a ser igual a 0, ¿cierto? Va a variar, va a tener una aceleración. Entonces, esas son como las consideraciones que debo, ¿cierto?, tener súper claro al momento de desarrollar esta guía, ¿ya? Pero estas 3 ecuaciones ya te van a ayudar a poder desarrollar casi todos los ejercicios, ¿ya? Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Fuerza roce va a ser igual a la normal por el coeficiente de roce, ya sea cinético o estático. Y la fuerza peso va a ser igual a la masa por la por G, aceleración de gravedad. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Sí. Sí. El compañero que me había dicho. ¿Cómo se llama? Yo, Renato. Sí, Renato. profe. ¿Sí? Sí. Ya. Chicos, otra cosa a considerar es que yo, como le había dicho a una de sus compañeras, yo igual hago como tutoriales, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que si ustedes, por ejemplo, como curso establecen que necesitan, no sé, están complicados con algún contenido, yo puedo hacer tutoriales en horario extra, como aparte del horario de clase, ¿ya? Entonces, si necesitan, por ejemplo, apoyo con algo, con un ejercicio o algo así, podemos establecer un día, me mandan un correo o un representante del curso me habla y puedo hacerle clases tutoriales a un grupo de personas que esté como complicado, ¿ya? Eso. Ya, entonces voy a volver acá al ejercicio 3. Fabián, ¿me estás escuchando? Fabián, Sí, profe, sí, le escucho. ya. Fabián, entonces tú querías ver este ejercicio 3. El Ya. ejercicio En 3, este caso, sí. en el ejercicio 3 nosotros teníamos lo siguiente. Teníamos que fuerza a peso, ¿cierto?, es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? En este caso, la masa son 600, ¿cierto?, kilogramos, pero aquí te dicen que la aceleración de gravedad de la Luna es 1/6 de la aceleración de la Tierra. Y nosotros sabemos que la aceleración de gravedad aproximadamente es 10. Por lo tanto, si es 1/6, va a ser 10 dividido 6, ¿cierto? Entonces eso te va a dar igual a 1000, 1000 newton. ¿Se entiende, Fabián? Fabián. Fabián. Profe, parece que Fabián se quedó pegado. Ya. Entonces, seguimos con el otro ejercicio cuando vuelva, cuando resucite. Ya. Entonces, el ejercicio 4. En el ejercicio 4 nosotros vamos a tener un cuerpo, ¿cierto?, que se encuentra en movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Por lo tanto, está en un estado de inercia, ¿ok? Por lo tanto, la suma de la fuerza es igual a 0, en este caso, ¿ya? Entonces, si la masa del cuerpo dice que son 70 kilogramos y el coeficiente de roce cinético es 0.3, determinar la fuerza necesaria para que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Entonces nosotros, ¿cierto?, sabemos que hay una fuerza de roce, que es la fuerza que se opone al movimiento, y tenemos también, ¿cierto?, tenemos además una fuerza, ¿cierto?, aplicada sobre este cuerpo. Entonces, ¿qué hay que determinar acá? Acá hay que determinar, ¿cierto? Según esto, determina la fuerza necesaria para que el cuerpo se mantenga en equilibrio, ¿ya? Determinemos qué fuerza necesitamos para que el cuerpo esté en equilibrio, o sea, para que no se mueva ni para acá ni para allá, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar, ¿cierto?, nuestra fuerza de roce, ¿ok? Renato, entonces la fuerza de roce acá sería, fuerza de roce es igual a ¿qué cosa, Renato? ¿Renato? No sé, profe. Me ¿Ah? complica mucho. No sé, profe. ¿Sí? Ya. Coeficiente por fuerza normal.
Exactamente, coeficiente por la normal, pero en este caso sería normal por el coeficiente, en este caso es 0.3, ¿cierto? Y la normal no la he sacado. ¿Cómo saco la normal? La normal, ¿cierto? En este caso, como el objeto está en movimiento rectilíneo uniforme, yo sé que el peso, ¿cierto? El peso va hacia acá, entonces la normal, ¿cierto? La normal va hacia arriba. En este caso, ¿cierto? Porque es una superficie que está en un plano, ¿cierto? Horizontal. Por lo tanto, recuerden que la normal, ¿cierto? Es la fuerza que se opone a la deformación, ¿ya? Es una fuerza opuesta a la deformación. En este caso, ¿cierto? Nosotros deberíamos sacar la fuerza peso. La fuerza peso va a ser igual, ya lo habíamos determinado, peso va a ser igual a 70, que es la masa, por la aceleración. Y la aceleración de gravedad dijimos que era 10, por lo tanto van a ser 700 newton. Por lo tanto, ¿cierto? Mi normal, ya, si esto está en equilibrio, la normal van a ser también 700 newton. ¿Ya? ¿Por qué van a ser 700 newton, profe? Bueno, va a ser 700 newton, ¿cierto? Vamos a poner acá. También va a ser 700 newton porque sabemos que está en un movimiento rectilíneo, ¿cierto? Uniforme. Entonces la normal, ¿cierto? En este caso va a ser igual a 700 newton. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sabemos, ¿cierto? Ya lo habíamos visto. Sabemos, ¿cierto? Que la fuerza hacia arriba sería la normal menos la fuerza peso. La fuerza peso, ¿cierto? Me tiene que dar igual a 0. Porque eso me dice, ¿cierto? La primera ley de Newton. Si un cuerpo está en movimiento rectilíneo uniforme o está, ¿cierto? En reposo, su suma de las fuerzas va a ser igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, ¿cierto? Me va a quedar que normal va a ser igual a la fuerza peso. Entonces, si yo sé que la fuerza peso es 700, la normal va a ser 700, para que se mantenga, ¿cierto? En equilibrio. ¿Ya? Por lo tanto, acá lo mismo. La fuerza, ¿cierto? De roce va a ser igual a la normal. En este caso sabemos que la normal es 700, entonces va a ser igual a 700 por 0.3. Por lo tanto, ¿cierto? Mi fuerza de roce va a ser igual a ¿cuánto? 700 por 0,3 me da 210 newton, ¿cierto? 210 newton. Por lo tanto, 210 newton es la fuerza de roce. Si yo quiero que esta cuestión no se mueva a ninguna parte, la fuerza que debo aplicar acá tiene que ser la misma. Porque si yo aplico 200, ¿cierto? 10 newton al otro lado, se va a quedar en reposo. ¿Cierto? O sea que la fuerza que se aplica acá tiene que ser la misma fuerza que se aplica acá, para que esto no se mueva, para que se anulen. ¿Ok? ¿Ok? Sí, profe. Ya. Sí, profe. La respuesta acá eran 210 newton. Voy a borrar, ¿ya? Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Vamos a subir esto un poquito más. Dice, un cuerpo de masa de 10 kilogramos es sometido a una fuerza de 20 newton. Acá súper fácil. Aquí simplemente, ¿cierto? Nosotros tenemos que recordar lo que le había dicho al Renati, que fuerza es igual a masa por la aceleración, ¿cierto? Por lo tanto, si fuerza es igual a la masa por la aceleración, nosotros, ¿cierto? Nos piden acá determinar la aceleración y nos dan la fuerza. Nos dicen que la fuerza son 20 newton. Igual a la masa, que en este caso son 10 kilogramos, por la aceleración, que es lo que yo no sé. Entonces, que ese 10 va a pasar, ¿cierto? Si está multiplicando, va a pasar al otro lado dividiendo. ¿Y cuánto nos va a quedar la aceleración? La aceleración va a ser igual a ¿cuánto? F partido por M. Sí. ¿Cuánto les da? 20 partido en 10. 2. 10. 2. Por lo tanto, 2. les va a quedar, ¿cierto? 2 metros por segundo cuadrado. 2 metros por segundo cuadrado. ¿Ok? ¿Ya? 2 metros por segundo cuadrado. ¿Se entendió? Sí, profe.
Ya, Sí. siguiente Sí, ejercicio. profe. Tenemos lo mismo, fíjense que es lo mismo. Nuevamente tenemos que acordarnos de la segunda ley de Newton, ¿cierto? Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, en este caso les dicen, un cuerpo de masa, ahora le están dando la masa, ¿ya? Ahora nos están dando la masa. Entonces, nos dan la masa y nos dan la aceleración, ¿ya? Determinar la fuerza neta. Determinar la fuerza. ¿Cuánto les da de fuerza? Si multiplican, ¿cierto? 20 por 4, ¿cuánto les da? 80. 80 80. Por lo tanto, van a ser 80, ¿qué? Newton. Newton. 80 newton. ¿Ya? Vamos a borrar. ¿Puedo borrar? Si alguien está copiando. Ahora nomás, profe. Ya. Entonces vamos a bajar un poquito más. Espero que vayan entendiendo. Renato. Renato, ¿se entiende esta parte? Renato, Sí, profe. ya. Si tuviera fórmula, pero solamente me salen acá, Ah, ya. en la clase. Renato, ¿y este ejercicio? El 7. ¿Cuánto crees que nos va a dar? Ni idea, profe. Ya. ¿Te dan la fuerza o no? Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Vamos a aplicar el mismo criterio. Fuerza igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, te están dando la fuerza. Fíjate que dice, si se aplica una fuerza, te están dando la fuerza. Te dan la fuerza y te dan la aceleración. Por lo tanto, ¿Cuáles son las cantidades? No veo qué cantidades son. No. entonces, ¿cuánto nos daría la masa? 50 kilos. 50 kilogramos, ¿cierto? Sería 100, es igual a la masa, que es nuestra incógnita, que es lo que no sabemos, por la aceleración. Por lo tanto, la aceleración era 2. Entonces, ese 2, ¿cierto? Que está multiplicando va a pasar dividiendo. Entonces nos va a quedar 50 es igual, ¿cierto? A la masa. 50 kilogramos, ¿cierto? ¿Ok? Profe, es que Dígame. incluso hasta en algunas preguntas no me salen ni los números. En las 7 no me sale el 2 y los que están en paréntesis. Ah, qué Y, lata. y que está incluso Te en puedo ejercicio mandar 6. un pantallazo igual. Cuando te pasa eso, avísame en el correo, porque creo que a otra persona en cuarto le había pasado, que es como un problema de desconfiguración, me imagino del Word, no sé. Pero te puedo mandar el pantallazo de la guía, y así es mucho más fácil que lo veas, porque es una imagen. Entonces sí lo desarrolla y después lo puedes desarrollar en un cuaderno, lo ves, lo desarrolla en un cuaderno, en una hoja, y me mandas las fotos de la hoja. No es necesario que los desarrolle aquí en Word. Obviamente que a mí me gusta más que lo desarrollen en Word, pero igual reviso fotos, ¿ya? Cuando existen esos tipos de problemas, ¿ya? Eso sería como una posible solución. ¿Ok? Ya voy a borrar acá. Ya, entonces acá, si ustedes se fijan, ¿cierto? Desarrollamos gran parte de las preguntas. Ya en estas preguntas, ¿cierto? La 8, la habíamos visto en clase. Creo que la habíamos visto, ¿cierto? Vamos a avanzar un poquito. Esto lo vamos a mover. Sí, profe, la hemos visto. ¿Y con esto tienen problema? ¿Hay alguna dificultad aún? Yo no. ¿Ah? Yo no. Por lo menos la 8 la No. entendí bien. Ya. ¿Y el resto?
Por ahora no, profe, yo. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguien que esté, pueden contestar por audio, pueden contestar por el chat? ¿Alguien que esté complicado con esta pregunta aún? Yo, ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, ¿cierto? Yo para analizar este tipo de gráficos tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Si yo hago un diagrama de cuerpo libre, habíamos hecho este diagrama, ¿cierto? Para un ejercicio muy similar, así que era lo mismo, exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cierto? Nosotros teníamos que hacer el diagrama de cuerpo libre para A y para B, ¿ya? Si yo hago un diagrama de cuerpo libre para A y para B, obviamente tengo que leer primero el enunciado, ¿cierto? Dice, si el sistema se encuentra en equilibrio, a punto de moverse. Por lo tanto, es cierto, si el sistema está en equilibrio, a punto de moverse, estamos hablando de un sistema, ¿cierto? Como dice en equilibrio, hablamos de un sistema que efectivamente, ¿cierto? Tiene roce acá. Ya no hay una aceleración. Por lo tanto, vamos a considerar que hay roce, ¿ya? Hay una fuerza de roce. En este caso vamos a ver que acá hay una tensión. Recuerden que la fuerza, ¿cierto?, que tienen las cuerdas, la llamamos tensión. Entonces acá vamos a ver una tensión. Vamos a ver que va a haber un roce, ¿cierto? Entonces vamos a escribir aquí abajo. Vamos a escribir la tensión, porque la tensión, ¿cierto?, se está ejerciendo acá. ¿Sí? En esta cuerda. Por lo tanto vamos a tener fuerza de roce, que es la fuerza que se opone al movimiento, ¿ya? Que permite que esto no caiga, y también tenemos la tensión, ¿cierto? Que es la fuerza en esta cuerdita. Entonces vamos a tener fuerza de roce, vamos a poner FR, y vamos a tener la tensión, ¿ya? Como este cuerpo está, ¿cierto? Esta cajita está, ¿cierto?, de manera horizontal sobre una superficie, vamos a tener la fuerza peso hacia abajo, vamos a tener la fuerza peso, y vamos a tener la normal hacia arriba. La normal, ¿cierto?, que es la fuerza que se opone a la deformación, ya de la superficie, en la cual está el objeto posicionado. Por lo tanto, acá tenemos la fuerza normal, y abajo tendríamos la fuerza peso de A en este caso. ¿Ok? Entonces yo tengo que determinar acá inmediatamente, voy a determinar el peso, ya para ir, ¿cierto?, haciendo esto muy rápido. Sé que la masa son 50 kilogramos, y yo sé que fuerza-peso es igual a la masa por la aceleración de gravedad. En este caso, el ejercicio, esta guía nos dice que tenemos que aproximar la aceleración de gravedad a 10. Por lo tanto, va a ser 50 por 10, por lo tanto, ¿cierto?, mi fuerza-peso van a ser 500 newtons. ¿Ya? Listo. Tengo analizado ya, ¿cierto?, la primera parte. Ahora voy a hacerle un análisis, ¿cierto?, de mi diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de B, ¿ya? Para hacer el diagrama de cuerpo libre de B, ¿cierto?, yo simplemente voy a considerar que en B voy a tener la tensión hacia arriba, voy a tener una tensión, ¿cierto?, hacia arriba, y vamos a tener una tensión hacia arriba, y vamos a tener, ¿cierto?, la fuerza peso de B. ¿Ya? Sí. So, vamos a tener la tensión hacia arriba, que es la misma tensión que había en la cuerda A, y vamos a tener la fuerza peso de B. ¿Ya? La fuerza peso de B. Entonces, en este caso, ¿cierto?, nosotros también vamos a determinar la fuerza peso de B. Vamos a decir que la fuerza peso de B, ¿cierto?, es igual a la masa de B por la aceleración de gravedad. En este caso, la fuerza peso de B serían 200 newtons, ¿cierto? ¿Ya? Entonces acá tenemos el diagrama de cuerpo libre para A, y tenemos el diagrama de cuerpo libre para B. ¿Ok? Entonces tenemos el diagrama de cuerpo libre para A y para B. Este es A, ¿cierto? Y este sería B. Listo, tenemos el diagrama de cuerpo libre y ya determinamos la fuerza peso. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para desarrollar este ejercicio? Hacer las ecuaciones, ¿ya? ¿Y estas ecuaciones de dónde las obtengo? Bueno, las obtengo de esto, ¿ya? De hacer el análisis, ¿cierto?, del diagrama de cuerpo libre. ¿Ok?
Por lo tanto, yo sé, ¿cierto? Porque mi cuerpo dice que está en equilibrio. Entonces, como yo sé que está en equilibrio, yo puedo determinar varias cosas a través de eso. ¿Ya? Primero que todo, ¿cierto? Una de las cosas que puedo determinar, si ustedes se acuerdan, ¿cierto? La normal, que va hacia arriba, menos la fuerza peso de A, va a ser igual a 0. ¿Ya? ¿Por qué 0? Porque está en equilibrio, ¿ya? Y según, ¿cierto?, lo que nosotros habíamos aprendido de la primera ley de inercia, o sea, de la primera ley, ¿cierto?, de Newton, era que la suma de las fuerzas, si el cuerpo está, ¿cierto?, en equilibrio, va a ser igual a 0. Por lo tanto, en ese caso quiere decir que la normal va a ser igual a la fuerza peso de A. Y sabemos que la fuerza peso de A son 500 newton. Por lo tanto, la normal van a ser 500 newton. ¿Ya? Eso lo puedo determinar a partir de mi ecuación, ¿ya? Simplemente del análisis de mi ecuación. ¿Ok? Otra segunda cosa que yo puedo determinar, ¿cierto? Otra segunda cosa que yo puedo determinar es lo siguiente. También tengo, ¿cierto?, que la tensión, ¿cierto?, que va hacia acá. Recuerden que hacia la derecha decíamos que era positivo y hacia la izquierda negativo, por lo tanto tensión menos la fuerza de roce va a ser igual, ¿cierto?, a 0, si el cuerpo está en equilibrio. Por lo tanto, vamos a tener que la tensión va a ser igual a la fuerza de roce. ¿Ya? Y un tercer punto, ¿cierto?, a partir de lo que podemos ver acá, es que la tensión, que va hacia arriba, ¿cierto?, menos la fuerza peso de B, va a ser igual, ¿cierto?, a 0. Y eso lo podemos determinar simplemente viendo nuestros diagramas. Recuerden que hacia arriba es positivo, por convección, porque así lo hemos establecido, y hacia abajo, ¿cierto?, es positivo, ¿ya? Por lo tanto, tensión va a ser igual a la fuerza peso de B. ¿Ya? Por lo tanto, la tensión va a ser igual, ¿cierto?, a la fuerza peso, dijimos que eran 200 newtons. Por lo tanto, ¿cierto?, la fuerza de roce tiene que ser igual a, si sabemos que la tensión es igual a la fuerza de roce, y sabemos que la tensión es 200 newtons, por lo tanto, la fuerza de roce va a ser igual a 200 newtons. ¿Ya? Entonces ahí tengo todos los datos, ¿cierto?, que podría haber sacado desde acá. ¿Cuál es el valor del peso de A y B? Ya lo hicimos. ¿Cuál es el valor de la normal? Ya lo tenemos, ¿cierto? Determinamos la normal, acá. ¿Cuál es el valor de la tensión? También lo determinamos, ¿ya? ¿Cuál es el valor de la fuerza de roce experimentada? También lo sabemos, ¿cierto? ¿Y cuál es el valor del coeficiente de roce estático máximo entre A y el suelo? Bueno, ahí nosotros lo debemos establecer, ¿cierto? Sabemos que la fuerza de roce es igual a la normal por el coeficiente de roce. Y eso es lo que yo debo determinar. Eso es mi incógnita. Entonces, como yo sé la fuerza de roce, ¿cierto? Sé que es 200 newton. Va a ser igual a la normal, que en este caso la normal nos había dado 500 newton. Entonces, por el coeficiente de roce, que es lo que yo quiero determinar. Ya es mi incógnita. Por lo tanto, finalmente mi incógnita va a ser 200 dividido 500. Y eso nos va a dar igual al coeficiente de roce. ¿Ok? O sea, 2/5. ¿Ya? Vamos a sacarlo 0. Vamos a ponerle 2/5 igual al coeficiente de roce. ¿Ok? Vamos a poner el coeficiente. ¿Alguna duda con respecto a esto? No, profe. No, profe. Cositas, ya. Entonces, eso sería cierto con respecto a este ejercicio. En este caso, el ejercicio, como les decía, estaba en equilibrio. Por eso la suma, ¿cierto?, es 0. Pero en el siguiente ejercicio nosotros vemos, ¿cierto? De hecho, voy a borrar esto. Voy a bajar. Nosotros vamos a ver en el siguiente ejercicio. Vamos a bajar un poquito. Y vamos a ver. Perdón, chiquillos. Vamos a ver, ¿cierto?, que el ejercicio 9, en este caso tenemos el ejercicio 9 acá. Vamos a bajarlo un poquito. Ya.
vamos a ver, ¿cierto? Que en este caso, en este ejercicio, fíjense que acá no existe roce, por lo tanto hay una aceleración. Entonces, estos datos, ¿cierto? Ya, como no existe el roce, eso tenemos que eliminarlo. Entonces, en este caso, ¿cierto? Yo debería borrar el roce, porque no hay roce. Entonces, mi ecuación quedaría así. ¿Ya? Mi ecuación quedaría, vamos a borrar eso. Mi ecuación quedaría así, ¿cierto? Ese diagrama del cuerpo libre quedaría así. Quedaría sin roce. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cierto? Nosotros tendríamos la normal, tendríamos la fuerza peso de A y la tensión. Y acá, bueno, tendríamos la tensión también y la fuerza peso de B. Sería muy parecido, pero acá la cosa que cambia, ¿cierto? Es que no hay roce. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner fuerza peso de A. Y acá vamos a poner fuerza peso de B. ¿Ok? Entonces en este caso tenemos la tensión. ¿Ya? Entonces yo tengo que hacer mis ecuaciones, ahora sí, ¿cierto? Tengo que hacer mis ecuaciones considerando que acá la suma, ¿cierto? No es cero, no es como tan botado como el ejercicio anterior, es más complicado, ¿cierto? Pero no por ello no podemos hacerlo. Entonces acá, ¿cierto? Vamos a determinar, lo primero que vamos a hacer, vamos a determinar nuestro peso, ¿cierto? Que va a ser igual a la masa, en este caso son 30 por 10, por lo tanto van a ser 300 newton. Y acá va a ser, ¿cierto? Nuestra fuerza peso en B va a ser igual a 100 newton. ¿Cierto? Ya, entonces acá, ¿cierto? Nosotros vamos a empezar a desarrollar las ecuaciones. ¿Ya? Y acá, ¿cierto? Se vuelve un poco más complejo. Un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque yo tengo que considerar que acá, ¿cierto? Vamos a tener lo siguiente. Voy a hacer las ecuaciones acá. Voy a tener lo siguiente. Primera ecuación, la normal menos la fuerza peso de A va a ser igual a 0. En este caso va a ser 0, ¿por qué? Porque el cuerpo, ¿cierto? Estamos haciendo el análisis de acá, ¿ya? Por lo tanto, la parte que va, ¿cierto?, a afectar el movimiento de la cajita, la aceleración de la caja va a ser el eje horizontal. Por eso acá, ¿cierto?, se establece que va a ser igual a 0. ¿Ok? Pero con respecto a las otras ecuaciones vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente, ecuación 2. Vamos a tener una segunda ecuación, ¿cierto?, donde vamos a ver que en el caso, ¿cierto?, de A, con respecto a esta tensión, ¿ya? A esta tensión en A, vamos a tener que esa fuerza o tensión de A va a ser igual, le vamos a poner tensión nomás, porque va a ser la misma tensión, va a ser igual a la masa de A, ¿ya? Por la aceleración. En este caso, ¿cierto? Vamos a ponerle al tiro, inmediatamente vamos a poner la masa de A. La masa de A son 30 gramos, entonces va a ser 30A. ¿Ya? Una tercera ecuación, ¿cierto? Sería que la tensión de B, la tensión, ¿cierto? Vamos a poner tensión nomás. La tensión menos la fuerza peso en B, sabemos que la fuerza peso en B son 600, o sea, son 100 newton, por lo tanto, T menos 100 va a ser igual a la masa en B, que en este caso la masa en B va a ser 10, ¿ya? Por la aceleración. Y en este caso yo les decía que como la cajita se va a mover hacia abajo, va a acelerar hacia abajo, nosotros vamos a considerar, ¿cierto?, que la aceleración va a tener un signo negativo, ¿ya? Porque es un vector. Por lo tanto, vamos a anteponer, ¿cierto?, un signo negativo. Eso nos va a quedar 10A. ¿Ok? Entonces, esas son mis ecuaciones. Y en base a esas ecuaciones yo voy a trabajar. ¿Ok? Entonces, ¿qué debo hacer acá? ¿Qué debo hacer acá? Acá, ¿cierto? Voy a tener que la tensión es igual a 30A. Por lo tanto, yo puedo reemplazar ese 30, ¿cierto? 30A
lo voy a reemplazar y me va a quedar 30A menos 100 es igual a menos 10A, ¿cierto? Por lo tanto, ese menos 10A, si es negativo, va a pasar al otro lado sumando. Entonces me va a quedar 40A igual a 100. Por lo tanto, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el valor de A? El 100 va a pasar, ¿cierto? Perdón, el 40 va a pasar dividiendo, entonces me va a quedar que A va a ser igual a 40, a 100 dividido 40. ¿Y eso cuánto me da? 5. 2,5. Perfecto, ¿ya? 5 medios o 2,5. 2,5 metros por segundo cuadrado. ¿Ya? Eso sería mi aceleración. Y ya con eso tengo todo. Ya con eso puedo trabajar todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí en este caso, ¿cierto? La aceleración, sabiendo la aceleración voy a saber cuánto es la tensión. Reemplazo simplemente, ¿cierto? Me va a quedar que la tensión va a ser igual a 2,5 o 5 medios por 30. ¿Y eso cuánto me da? 75. 75 newton. 75 newton. Entonces, si yo tengo la tensión, también, ¿cierto? Eso, no sé qué más me piden. A ver, dice, ya, la tensión la tenemos, el 75. Sabemos la aceleración. ¿Cuál es el valor de la normal? La normal va a ser igual a la fuerza peso, ¿cierto? De acá de A. Por lo tanto, la normal sería 300 newton, ¿cierto? La normal va a ser igual a 300 newton. Eso no... ¿Qué más? ¿Cuál es el valor del peso? Ya lo sacamos. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cierto? Nosotros veíamos que acá sí había aceleración y tenía que considerar ese concepto. La Isidora como que entró tarde, ¿no? ¿Ya? Entonces acá que es importante que nosotros el diagrama de cuerpo libre podamos hacer después el análisis de la ecuación. ¿Ya? Entonces yo a partir, ¿cierto? De este diagrama de cuerpo libre yo puedo analizar y puedo basarlo, ¿cierto? Pasarlo a ecuaciones. ¿Ya? Eso. Eso, chicos, no sé si tienen más dudas. De todas maneras, si aún persisten dudas, como le decía al compañero, bueno, nos queda solamente un ejercicio.